Nuestra primer disertante del día de hoy. Ella es la técnico superior Rosmary Salinas. Es venezolana del estado Mérida con más de 10 años trabajando en resonancia magnética. Ella es ex coordinadora de la carrera de Radiología e Imagenología en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Clever Ramírez, en Venezuela. Es capacitadora en equipos GE para resonancia magnética, es docente en cursos virtuales de resonancia magnética, conferencista nacional e internacional. Rosmary, agradecida de que estés en nuestro evento. Muchísimas gracias. Adelante. Estimados participantes, sean ustedes bienvenidos a mi charla del código Stroke por resonancia magnética. Vamos a hablar un poco de las generalidades que debemos saber. Mi nombre es Rosmary Salinas, así que bueno, vamos a comenzar. Un poco de lo que ha sido mi trabajo durante estos más de 10 años de crecimiento en el área de resonancia magnética. Siendo partícipe en cursos virtuales y capacitaciones para el personal en el área de resonancia magnética. Ahora bien, tenemos y sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué debemos hacer ante esto? ¿Cómo vamos a actuar cuando se nos estén presentando? ¿Y por qué es tan importante tomar en consideración este tema del código Stroke? Vamos a verlo. El objetivo es promover el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los pacientes con ataques cerebrovasculares ACV, todo en periodos agudos, una vez estén comenzando. ¿Por qué lo debemos saber? ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que las enfermedades vasculares cerebrales son alteraciones transitorias o definitivas del funcionamiento de una o varias zonas del encéfalo, es el cerebro, cerebelo o el tronco, que aparecen como consecuencia de un trastorno de la circulación sanguínea cerebral. El ataque cerebral lo podemos conocer o encontrar por diferentes términos. Podemos hablar de un código de ACV, un código ictus, un código de SV y un código stroke. Estos términos en conjunto tienen relación y hablan de lo mismo. El ataque cerebral es un síndrome clínico de origen vascular, caracterizado por la aparición de signos y síntomas rápidamente progresivos, debido a una pérdida de una función focal y que dura más de 24 horas. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas sufren de un ACV al año. De estos, mueren 5 millones y otros 5 millones quedan con una discapacidad permanente. Es la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en el mundo. Por cada ACV sintomático, se estima que hay 9 infartos silentes. El ataque cerebral es una emergencia médica que ocurre cuando se irrumpe el suministro de sangre hacia el cerebro o cuando existe un sangrado dentro del cerebro. Es una emergencia tiempo dependiente, lo cual significa que mientras antes se recibe atención médica, mayores son las posibilidades de sobrevivir o quedar sin secuelas. Así que cada minuto que pasa, las posibilidades de recuperación se reducen. Existen dos tipos de ACV. Tenemos el ACV isquémico, que es el más frecuente, que se produce por un bloqueo del flujo normal de sangre hacia el cerebro. Y tenemos el hemorrágico, es menos frecuente pero mucho más letal y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, originando un derrame cerebral. Ahora hablando sobre el código Stroke Ictus ACV, podemos decir que el ACV es una emergencia médica y debe ser reconocido como tal. Frente a la sospecha de un ACV en ventana terapéutica, se debe activar el código ictus. La activación del código ACV despliega una serie de acciones predefinidas por protocolo para la atención inmediata y prioritaria del paciente con sospecha de ACV. El tiempo es cerebro. Las acciones que se definen en este código deben cumplirse con la mayor rapidez posible, dado que por cada minuto de isquemia cerebral se pierden 2 millones de neuronas. De ahí surge la frase tiempo es cerebro. Cualquier paciente con sospecha de ACV agudo de menos de 6 horas de evolución
en este momento es donde se debe considerar activar el código de ACV para evitar que sigan avanzando y sean progresivos los daños hacia el paciente. Por ejemplo, en el transcurrir de 1 hora se puede presentar una hipoxia. Esto es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales. Tenemos la secreción de sustancias citotóxicas. Podemos decir que la citotoxicidad es la cualidad de algunas células para ser tóxicas frente a otras que están alteradas. Se va a presentar una inflamación en respuesta fisiológica normal que causa que sane el tejido lastimado. El edema sería la acumulación normal de agua y solutos en el parénquima encefálico. La apoptosis sería un tipo de muerte celular. Entonces, considerando y teniendo siempre presente que el tiempo es cerebro, debemos considerar que cada minuto perdido, 2 millones de neuronas son perdidas. En una sospecha clínica de un ACV, falta de una función cerebral de inicio brusco habitualmente a un lado del cuerpo. Esto se va a presentar con debilidad o adormecimiento de inicio brusco de un lado de la cara, un brazo o una pierna. También se va a sentir una voz traposa de inicio brusco. Va a tener dificultad brusca también para hablar o entender. Va a tener dificultad para ver hacia un lado en su campo visual. Va a tener también desequilibrio y mareos de inicios súbitos. Resulta importante recordar que solo el 20% de los ACV se presentan con cefaleas. Habitualmente se dan en los casos hemorrágicos. Entonces, ante la presencia de estos síntomas, es urgente y necesario comunicarse inmediatamente con emergencias. En el protocolo de atención se estaría hablando desde el inicio como 1 hora cero. Esto sería la secuencia y tiempo recomendados para un mejor resultado de la atención de estos pacientes. Sería, tomando como referencia al inicio de los síntomas, la evaluación inicial que se estaría haciendo dentro de la institución, conjuntamente con la toma de laboratorios, seguidamente con el diagnóstico por imágenes y al hacer la interpretación de la imagen, evaluar y ver cuál es el tratamiento más oportuno para atender a este paciente. Dentro de la terminología, para ir manejándonos dentro del mismo ámbito, se indica que el tiempo de inicio del evento isquémico es hiperagudo, cuando hablamos que es temprano, sería de 0 a 6 horas. Hiperagudo tardío, de 6 a 24 horas. Un agudo sería 24 horas a 1 semana de comenzado el evento. Subagudo, de 1 a 3 semanas. Y crónico, con más de 3 semanas de empezado el evento. En la introducción al proceso del código, una vez que se está presentando y el paciente ya está en el centro, se activa el código ictus. Dentro de los diagnósticos que nosotros podemos trabajar, lo podemos realizar tanto como con tomografía como por resonancia magnética. Del diagnóstico de esto va a determinar el tratamiento en fase aguda que el intervencionismo va a tener en ese momento. Ya luego prosigue son los estudios etiológicos, prevenciones secundarias y tratamiento de secuelas. Todo esto ya después que ha pasado la fase más aguda. En el diagnóstico por imágenes vemos que podemos hacer la evaluación de un evento por tomografía como por resonancia magnética. La tomografía podemos realizarlo con un protocolo de cráneo simple, una angio-TC o una TC perfusión. Por resonancia podemos hacer una resonancia cerebral simple, donde vamos a hacer la evaluación con difusión, una angio-RM y una RM con perfusión. Ahora, el electro por resonancia magnética es un sistema de alerta y organización que permite dar asistencia a personas que se encuentran con sospecha y la confirmación de una ACV. La resonancia magnética permite su evaluación. Vamos a hablar ahora de los aspectos de seguridad y contraindicaciones a considerar. Si bien es cierto que dentro de una sala, un área de resonancia magnética,
debemos tomar en cuenta siempre lo que debemos mantener lejos de nuestra sala para el mayor cuidado de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando se está presentando un código, si bien es cierto, todos están corriendo porque la emergencia hay que atenderla rápido, hay que tomar pausa en cierto momento y ver qué puede entrar y qué no puede entrar, porque de estar con la carrera de la emergencia, pueden surgir eventualidades. Y vaya eventualidades que pueden surgir si no estamos pendientes o lo tomamos a consideración. Pueden haber personas que pueden tener la certeza de decir, no, este objeto puede pasar, ya lo hemos metido en otras salas, pero por sugerencia es mejor no correr el riesgo, actuar rápido, pero siempre teniendo los criterios de cuidado y seguridad dentro de una sala de resonancia magnética. Hay que tomar en cuenta también que el paciente debe estar tranquilo, y con un código habría que ver qué tanto nos permite el paciente poder trabajar. Debemos considerar el peso y algunas de las condiciones en resonancia magnética general que no nos permita poder realizar su estudio. Así que, tomando en cuenta esto, siempre debemos tener el cuidado preventivo para la seguridad del paciente, del personal y de la sala del área de resonancia magnética. Vamos a empezar a hablar de las secuencias de pulsos. Tenemos la gran familia de ecospin y ecogradiente. A su vez, cada una tiene su susceptibilidad y toda su familia de secuencias. En las secuencias ecospin tenemos la fase spin-eco y la flare, que es muy importante ante el código ictus. Por el otro lado, tenemos las secuencias FATS, con las que vamos a hacer los tiempos de vuelo, las volumetrías rápidas y las secuencias EPIs, que son las de difusión. Protocolo de estudio del código ictus. Por sugerencia de protocolo, podemos presentar este, tomando en consideración de que debe ser un estudio extremadamente rápido para ganarle tiempo al evento. Se obtienen los 3 localizadores, se va a realizar el axial TEDO-FLARE, el axial difusión de entrada, porque ya con esta secuencia ya nosotros podemos ir determinando o presentándole a los médicos lo que ellos van a necesitar. Si el paciente está un poco tranquilo y tenemos tiempo de poder trabajar, podemos seguir actuando con una TOF, que sería arterial, y para obtener unas secuencias un poco más específicas para ver el daño o prevenir infartos siguientes, vamos a hablar de las perfusiones. Hay una perfusión que se hace sin contraste, que sería la ACL, y la con contraste, que serían las dinámicas EPI. Como opcional, se propone tener el axial T1 FLARE, ya que con esta se va a determinar un grado de hemorrágico, pero en el actual de un código ictus iniciando no nos lo va a demostrar. Sin embargo, queda este protocolo a criterio de actuación de cada centro. Vamos a hablar de la secuencia FLARE, la recuperación de la inversión atenuada de flujo. Es una secuencia de resonancia magnética con una recuperación que neutraliza los fluidos. La importancia clínica de esta ponderación de imágenes es que nos va a permitir anular la señal de todo líquido sano y dejar todo líquido patológico visible. En esta secuencia, los ACV son visibles a partir de las 4 horas iniciado el evento. Sirven para hacer desaparecer los fluidos, esto es los líquidos en movimientos, que en el cerebro corresponden con el líquido cefalorraquídeo, resaltando así el líquido que se encuentra estancado y resaltando el edema cerebral. Esta también es utilizada en T2. Muy rara vez puede utilizar un T1 FLARE. Ahora, hablando de la difusión, esta se basa en el estudio del movimiento de las moléculas de agua en el espacio intersticial e intracelular. Esta secuencia es de suma utilidad en el estudio de lesiones isquémicas recientes. El ACV se hace visible a partir de las 2 horas iniciado el evento. Su adquisición requiere aproximadamente 30 segundos y permite obtener imágenes acompañadas de una cartografía del coeficiente de difusión aparente. Este es el que conocemos como los mapas de ADC.
Estos son los encargados de cuantificar y caracterizar los hallazgos. La difusión por resonancia magnética ofrece alta especificidad a comparación que la tomografía, con un 97% de especificidad para los eventos en fase aguda. La difusión es muy sensible a los cambios tempranos en el agua cerebral. La presencia de una lesión en la secuencia de difusión y ausencia de una alteración equivalente es la secuencia FLAIR. Esta debería representar un infarto relativamente temprano. La hiperintensidad focal en FLAIR dentro de las lesiones agudas en difusión podría servir como predictor de hemorragia intracerebral sintomática después de una trombólisis. Entonces, podemos decir que la difusión es una técnica muy útil para identificar lesiones isquémicas del sistema nervioso central, así como también para determinar el periodo evolutivo de las mismas. Acá tenemos un ejemplo de un evento presentado en diferentes secuencias y en diferentes momentos. Uno está iniciado a las 19 horas. Si le van haciendo seguimiento por la secuencia FLAIR y difusión, se van dando cuenta que al transcurrir el tiempo se va haciendo un poco más hiperintenso en difusión y su evolución va a depender del actuar que se haya hecho iniciando el evento. Acá tenemos como ejemplo una imagen de difusión en un paciente con ACV de 2 horas de evolución. Tenemos una difusión en un paciente con un ACV de 4 horas de evolución. Una imagen de difusión en un paciente con ACV de 6 días de evolución. Acá tenemos otra imagen de difusión de un paciente con un infarto hemorrágico de 7 días de evolución. Un paciente con un infarto de 2 años de evolución. Y tenemos un paciente que presentaba pérdida visual del ojo izquierdo de pocas horas de evolución. Se demuestra la presencia de un ACV en la difusión y en la FLAIR se demuestran lesiones isquémicas antiguas. He aquí la importancia de tomar en cuenta las restricciones que están haciendo las moléculas de agua en las imágenes y secuencias que podemos ver y obtener por la difusión. Tenemos otras secuencias que serían la angio-TOF, conocidas como tiempo de vuelo angioarterial. Esta técnica genera imágenes por el contraste creado entre el flujo sanguíneo magnéticamente en movimiento contra el parénquima magnéticamente estacionario. Obtiene las imágenes mediante proyecciones múltiples y en modo de cine se hace girar la imagen en el espacio para elegir la proyección de mayor información diagnóstica. Así, permite obtener imágenes biotridimensionales de la vasculatura normal o de lesiones estenóticas. Es una prueba diagnóstica que se utiliza para identificar algunas enfermedades que afectan el corazón o los vasos sanguíneos. La importancia es que podemos visualizar las patologías donde está la obstrucción y de igual forma para el equipo de terapia endovascular poder visualizar si hay flujo colateral alrededor del evento isquémico. Existen dos tipos de angio que podemos representar por resonancia magnética sin contraste. Tenemos la 3D TOF, angio arterial. Ella presenta mayor sensibilidad al flujo rápido, mayor resolución y mejor relación señal-ruido. Se colocaría su banda de saturación en la parte superior. Las dos de TOF angiovenosa presenta mayor sensibilidad al flujo lento, mejor contraste entre flujo y tejido y su banda de saturación se colocaría en la parte inferior. Ahora la técnica de perfusión permite la caracterización y valoración de la microvasculatura cerebral mediante los cambios de señal debido al paso de un trazador intravascular. Se definen dos formas de medir la perfusión. Tenemos el trazador exógeno. Este es un trazador intravascular no difusible, generalmente en un medio de contraste basado en gadolínio, que acentúa los efectos de la susceptibilidad magnética.
Esta es una susceptibilidad magnética presentada como un T2 gradiente y tiene una permeabilidad dinámica ponderada en T1. También tenemos el trazador endógeno, que usa la sangre arterial marcada magnéticamente como un marcador de flujo difusible en la perfusión por resonancia magnética. Esto es la utilización de la sangre arterial, mejor conocida como la ASL. Para hablar un poco de ellos, podemos decir que la ACL es la cantidad de sangre transportada a la red capilar de un bloque de tejido durante cierto periodo de tiempo. Usa una magnetización marcada de la sangre como agente de contraste endógeno. Para su uso clínico, en la evaluación del accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, estenosis y otras enfermedades cerebrovasculares. Existen dos tipos de ACL. El ACL continuo, en el que la sangre suministrada al cerebro se marca constantemente debajo de la región de imagen hasta que el tejido entra en su estado estable. Tenemos el ACL pulsado. Este es en el que se marca previamente una región gruesa de sangre arterial y hay un retraso para que la sangre marcada llegue y penetre en la región de interés. La principal ventaja es que no necesita ningún agente de gadolinio. Por tanto, la ACL es considerada la única técnica de perfusión sin ningún método de ecuación. También puede determinar los valores cuantitativos de flujo cerebral de manera relativa. En pacientes con eventos vasculares disminuye el flujo sanguíneo. Esto genera un retraso prolongado y puede limitar la técnica de ACL. Se mide colocando un Bötzl de manera comparativa en tejido sano y tejido restringente. De esa manera nos da valores de referencia para medir el flujo. Tenemos ahora la perfusión por T2 eco-spin y eco-gradiente. Esta técnica permite medir o evaluar el flujo sanguíneo cerebral después de inyectar el medio de contraste. Busca evaluar el primer paso de inyección del contraste. Todo esto obteniéndolas en secuencias dinámicas conocidas como las imágenes EPI. Debe poseer una adecuada resolución temporal, de modo que las imágenes de una serie dinámica se obtengan en un tiempo aproximadamente de 1 segundo. A mayor tiempo se pueden proporcionar mediciones menos exactas de las curvas de intensidad-tiempo. Por esto, la mayoría de los estudios utilizan secuencias de imágenes ecoplanar. La secuencia dinámica debe tener de 40 a 50 fases con un tiempo estimado de 1 minuto 30 a 2 minutos la obtención para estas imágenes. La velocidad del inyectado debe ser en bolo. Debe tener una canalización de vía para poder utilizar el inyector no con una presión de PSI no menor a 3.5. Como se observa en la secuencia de T2 gradientes, tenemos primero un precontraste, este que está acá. Cuando ya en la segunda está empezando algo de contraste a los vasos más grandes. En esta, cuando hay una perfusión completa del contraste, en esta se ve la caída de susceptibilidad de contraste que provoca el mismo medio de contraste y ya en la última, el lavado posterior, y ellas vuelven a tener el mismo vacío de señal. Acá tenemos la extracción de curvas de intensidad versus el tiempo. Acá mostramos la susceptibilidad dinámica, cómo funciona. Primero obtenemos una máscara, unas imágenes que no tengan ningún tipo de medio de contraste. Al transcurrir unos segundos, colocamos el medio de contraste en bolo. Esto sería ya para la evaluación del primer paso. Ahí se hace una manipulación matemática, que es donde ya permite empezar a ver los realces. Y ya una vez cumplido el tiempo, podemos ver la existencia de las penumbras isquémicas en el área que debemos o queremos evaluar del paciente. En los mapas de perfusión se pueden obtener en estas secuencias. Tenemos el CBB, que sería el volumen sanguíneo cerebral.
Esta es la total de sangre en una determinada zona del cerebro. Tenemos el CBF, que sería el flujo sanguíneo. Este es el volumen de sangre que atraviesa por una determinada zona. MTT sería el tiempo de tránsito medio. Este es el tiempo medio que emplea la sangre desde la entrada arterial hasta la salida venosa. El TP sería el tiempo al pico. Este es un tiempo necesario para que el contraste alcance su pico en el tejido cerebral. El VAT sería el tiempo de llegada del bolo, el tiempo desde el inicio de la exploración hasta la llegada del bolo trazador al tejido. Y tenemos el TMAX, que sería el tiempo máximo, que es el tiempo hasta el valor máximo de la función del residuo. Representa el efecto de demora de un trazador de un píxel. Ahora bien, nos vamos a encontrar con la curva de llegada del contraste, la curva de susceptibilidad, que sería la caída, y la curva de lavado o estabilidad ya del contraste. Esta curva de susceptibilidad se va a valorar el flujo sanguíneo cerebral. Se calcula, acá tenemos el volumen sanguíneo que se está obteniendo por la restricción de la perfusión en ese momento. Tenemos el tiempo de tránsito medio, este que está acá, que nos va a identificar la entrada y la salida del contraste. Tenemos el tiempo de pico, que nos va a representar el punto más alto de contraste que estamos obteniendo en ese momento. Y el VAT sería la entrada en bolo, en el momento que está empezando a captar el pico más alto para el contraste y empezar a hacer su TTP. Según el modelo del proceso, se puede hacer manual o lo saca automático. Esto ya va a depender de las diferentes casas comerciales que existan. Hay equipos en la actualidad que tienen un postproceso que lo sacan automáticamente. Nos va a mostrar de una vez los volúmenes sanguíneos, los tiempos de tránsito y los tiempos de llegada. La mayoría de los equipos en su workstation los puede representar de esta manera sin tener que estar manipulándolos nosotros mismos ni sacándolos manual, bueno, en su defecto, en médico. Entonces, la perfusión permite valorar datos funcionales sobre la microvasculatura cerebral y complementa las técnicas convencionales. Aquí tenemos un ejemplo de una perfusión donde estamos colocando un ROI en el tejido de lesión y en tejido sano. En el tejido de lesión estamos viendo cómo cae la susceptibilidad magnética, es decir, hay un vacío, quiere decir que hay una restricción de ese espacio donde está ocurriendo el evento, a comparación del tejido subadyacente o perilesional, como no capta tanta susceptibilidad porque no hay tanta restricción del espacio en este momento. Entonces, es necesario siempre colocar ROI de manera comparativa en un tejido sano con un tejido lesionado para poder obtener las diferenciaciones y ver la mayor posibilidad de que ese paciente entre a un intervencionismo y obtener, por supuesto, resultados oportunos para él. Entonces, podemos decir de todo esto que permite la perfusión determinar el área de infarto isquémico cerebral agudo, permite conocer las características del flujo cerebral en fase aguda de la isquemia, muestra el área infartada y el área hipoperfundida, todavía no infartada, pero con riesgo. Con la angio arterial podemos ver la evaluación de la circulación colateral y la difusión, la mejor técnica antes de las 6 horas del evento. Cabe destacar de que no todo lo que brilla en difusión es un ACV. Hay que saber ante qué nos estamos enfrentando
para poder presentar una mejor calidad de estudio. Actualmente nos encontramos en la era de la imagen avanzada y el neurointervencionismo que permiten extender la ventana terapéutica y realizar un manejo terapéutico dirigido con menos complicaciones y mejores resultados para el paciente. Entonces las 3 claves del ictus serían la prevención, la detención y la rapidez. Ha sido de su agrado la explicación de las secuencias que podemos utilizar por resonancia magnética. Quisiera agradecer particularmente a los organizadores de Bafubol por incentivar siempre la educación y permitirnos a nosotros poder expresar nuestra experiencia en los diferentes ámbitos de la radiología. Muchas gracias por la invitación, saben que cuentan siempre con mi apoyo. Lo más importante cuando estamos frente a un paciente del cual sospechamos un evento cerebrovascular es actuar rápido, pues el ictus es potencialmente reversible y la consecuencia de no hacerlo puede significar una discapacidad que le cambie la vida e incluso la muerte al paciente. Muchísimas gracias.